Bueno, vamos empezando y después personas que ingresan voy a parar para hacerlas entrar al chat. La vez anterior habíamos iniciado con el capítulo 2, a manera de pequeño repaso. Lacan empieza trabajando sobre la cuestión de la ambigüedad para definir paranoia. Hace hincapié en esto, en la cuestión de la ambigüedad, porque lo que le interesa justamente es trabajar el concepto. ¿Mm? Toma el concepto de locura, digamos, en la historia. ¿Se acuerdan ustedes que antes de Kraepelin, el psiquiatra alemán, la locura estaba más ubicada en relación a lo moral que en el campo de la medicina? Es a partir de Kraepelin donde más definidamente ingresa en el campo de la medicina la locura como tal. Trabaja también sobre lo que es el concepto de normalidad, ¿no? Preguntándose qué es locura, qué es, ¿no? Porque acá nuevamente trabaja sobre el concepto para poder sacarlo del sentido común en el lenguaje cotidiano. ¿No? Poder conceptualizarlos es una de las formas de sostener la lógica científica, no el discurso científico, sino la lógica científica, digamos, de poder definir a partir de conceptos propios que definen elementos que tienen que ver en una constelación de estructura, ¿no? Cada elemento de esa estructura está definido por un concepto. Por eso insiste tanto en la conceptualización. Bueno, aparecía la definición de paranoia para Kraepelin. Yo las leo rápidamente porque es cortita. Kraepelin definía que la paranoia se distingue de las demás psicosis porque se caracteriza por el desarrollo insidioso de causas internas y, según una evolución continua de un sistema delirante, duradero e imposible de quebrantar, que se instala con una conservación completa de la claridad y el orden en el pensamiento, la volición, o sea, la voluntad, acción. Y ahí refuta cada uno de esos elementos, de esas definiciones, perdón, que va generando Kraepelin. Subrayo algunas, simplemente como para entender a dónde va apuntando Lacan. Él dice que el desarrollo no es insidioso, que siempre hay brotes, ¿no? Los famosos brotes psicóticos, fases. Que es absolutamente manifiesto que no se puede limitar la evolución de una paranoia a las causas internas. Lo que Lacan dice es, no, esto se da en la intersubjetividad. Es cómo el paciente psicótico interpreta esa realidad, pero es esa realidad de la que actúa, porque, y aquí no lo dice exactamente así Lacan, pero lo podemos ubicar nosotros, es aquello externo con lo que se encuentra el paciente y que no hay elemento referencial en la red de significante. Vamos a decirlo más sencillito. No hay un significante que significa eso, con lo cual el sujeto se encuentra, lo experimenta, de alguna manera. Dice que la cuestión de la evolución continua de un sistema delirante, duradero e imposible de quebrantar, y dice nada más falso, el sistema delirante varía, hallámoslo o no quebrantado. La variación, dice Lacan, se debe a la interpsicología, lo que estábamos diciendo antes, ¿no?
a las intervenciones del exterior, al mantenimiento o a la perturbación de cierto orden en el mundo que rodea al enfermo. Ese orden del cual está hablando aquí es el orden significante. Esto es lo que está alterado. Bien. Bueno, trabaja nuevamente sobre la cuestión de cómo se conceptualiza un término para sacarlo de ese sentido común del que estábamos hablando antes, ¿no? Después pasa a los fenómenos elementales. ¿Se acuerdan que los fenómenos elementales eran alucinación, delirio, imposición de pensamiento, senestesia, o sea, sensaciones en el cuerpo, literalización del lenguaje, ¿no? Etcétera, etcétera. Hasta ahí, digamos, un punteo a grosso modo de lo que estuvimos viendo. Voy a retomar la lectura a partir del punto 2, página 35. Leo. Acuérdense que si quieren intervenir, no levanten la mano, simplemente se desmutean cuando necesitan intervenir y lo hacen, directamente. Incluso lo hace más dinámico. Esto. Dice, voy a retomar el ejemplo de la vez pasada. Tenemos, pues, un sujeto para el cual el mundo comenzó a cobrar significado. ¿Qué se quiere decir con esto? Desde hace un tiempo es presa de fenómenos que consisten en que se percata de que suceden cosas en la calle, pero ¿cuáles? Si le interrogan, verán que hay puntos que permanecen misteriosos para él y otros sobre los que se expresa. En otros términos, simboliza lo que sucede en términos de significación. O sea, en lugar de decir yo, ¿a qué les suena esto? ¿Qué les parece? ¿De qué está hablando aquí? ¿No? Dice, el mundo comenzó a cobrar un significado para ese sujeto, ¿no? Y que él ese sujeto expresa de fenómenos que consisten en que se percata de que suceden cosas en la calle, ¿no? Y que si lo interrogan, va a haber puntos en los cuales es un misterio, o sea, no tiene cómo decir, y otros en los cuales se puede expresar profusamente. ¿Qué les parece? ¿Qué es esto en la clínica? El delirio como constitutivo. El delirio como constitutivo y además el delirio lo tenemos que pensar como justamente una interpretación delirante. O sea, lo que se tiene allí es una interpretación de eso con lo cual el sujeto se está encontrando, que en la medida en que no encuentra un elemento significante de referencia, desarrolla, ¿no?, todo un discurso sostenido en lo imaginario para cubrir ese agujero. ¿Se acuerda que habíamos hecho esto? Que habíamos dicho en la red de significante, un significante, otro significante, y así sucesivamente. Y que cuando se van conectando, van formando una red de significantes. ¿Qué es lo que sucede, por ejemplo, en un análisis de un neurótico, ¿no?, donde un significante lleva a otro significante? En la psicosis, si encuentro... en la psicosis hay un significante que falta aquí. Por lo tanto, se detienen las uniones de estos significantes y empieza a haber un agujero. ¿Un agujero en dónde? Un agujero en lo simbólico, pues es una red simbólica. ¿Se lee? ¿Se ve? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Acá está faltando un significante. ¿Cuál es el significante que falta en la psicosis? El nombre del Padre. Exactamente. El significante del nombre del Padre que permite que
uno pase de un significante al otro, que haya significación y que haya metáfora. Por eso se puede trasladar de uno al otro. Cuando este significante falta, fallar viene siempre fallado el padre, digo para ubicarlo de alguna manera más certera, pero en el caso de la psicosis, no es que falla en un sentido cuantitativo, sino es cualitativo. No está. Ese significante no está. Y produce este agujero. Este agujero, y acá voy a los dos elementos del cual viene hablando, dice, suceden cosas en la calle, pero ¿cuáles? Si le interrogan, verán que hay puntos que permanecen misteriosos para él mismo. Es lo que decíamos antes. No hay un significante para poder significar eso con lo que se está encontrando. ¿Mm? Y aparece muchas veces en la clínica de la psicosis, donde aparece mutismo, fundamentalmente en los primeros momentos posteriores durante o posteriores a la crisis psicótica, al brote psicótico. ¿Por qué? Porque no hay significantes. ¿Eh? Uno puede suponer, no quiere decir, no puede decir, está inhibido. Esas son todas significaciones que pueden funcionar para la neurosis, pero no para la psicosis. En la psicosis, ese silencio implica que estamos justo en este agujero. No hay significante que pueda significar lo que yo con lo que yo me estoy encontrando. Si yo a eso le llamo fibrón, porque en este elemento tiene una referencia significante para mí, que significa eso. ¿No? Si yo tengo esto y no tengo significante que pueda decirlo, ahí tenemos ese agujero. Entonces, lo interrogan y verán que hay puntos que permanecen misteriosos para él mismo. Esto, no hay forma de poder decirlo. ¿No? Y otros sobre los que se expresa. En los que se expresa, ahí, se expresa de manera delirante, porque lo que empieza a ver acá es que acá donde se detiene la cadena de significantes, donde ya el sujeto no puede seguir hablando, lo que le permite seguir hablando es que haya una interpretación delirante o, como en algún momento se dijo, una metáfora delirante. Metáfora delirante, que en realidad es un contrasentido, ¿no? Porque en realidad no tiene valor de metáfora, pero sí permite que el sujeto pueda reencontrarse otra vez circulando en la cadena de significantes. ¿Cómo? Y de manera delirante. O sea, está pudiendo hablar de eso. Y eso es importantísimo. Por eso, lo he dicho otras veces y lo vuelvo a decir ahora, para el psicoanálisis, el delirio no es un desvío de la normalidad, sino que es la posibilidad de que el sujeto pueda volver a la cadena significante. ¿Mm? Por eso se dice que el delirio es restitutivo, porque restituye la posibilidad de seguir hablando y no de caer en ese agujero absoluto donde no hay significante que signifique las cosas. ¿Se entiende? Es como una muleta, como algo de otro nivel como de fragilidad que permite tomar algo pero entendiendo que es algo, no sé, frágil, digo, pero yo nunca pensé las diferentes formas de metáfora entonces que pueden existir. No es un concepto que es acabado. Pero está muy bien lo que estás diciendo y está muy cercano a cómo lo define Lacan, porque lo que Lacan dice es que eso que aparece aquí en la cadena significante como delirio es un elemento ortopédico. ¿Mm? ¿Te das cuenta que es cercano a lo que vos estabas diciendo? Como unas muletas, decías vos. ¿No? Entonces, efectivamente, permite eso. Por eso, el delirio allí no es un elemento a ser erradicado. ¿Mm? Entonces uno puede decir, ¿cómo no erradicado? Este tipo está delirando como loco, que lo vamos a dejar delirando como loco. No. El punto es que necesitamos
ese delirio para poder, en principio, para que el sujeto pueda hablar. Y a Pero partir de también, eso, dale, sí, dale. pero también requiere cierto cuidado, porque también se puede fomentar esto que circula muchas veces de la cautela, porque también puede existir un desborde en ese delirio. Una cosa Bueno, es ponerlo a hablar, otra cosa es fomentarlo. digo, está muy bien lo que decís, porque cuando vos decís desborde, lo que se trabaja justamente es la constitución de un borde para ese delirio, y que cada vez se pueda circunscribir más y más. ¿Mm? Se va a poder circunscribir absolutamente, reparar este agujero? No. Pero sí, como hacían las abuelas con las medias, se puede ir surciendo, ¿eh? Para que se genere un borde allí. Ese borde, a priori, no podemos saber qué grado de eficacia puede tener, pero el trabajo es justamente ese, no acallar el delirio, ¿no? A ver, decirle a alguien que está delirando, delirio místico, qué sé yo, mirá, quien te acompañó hasta el consultorio no es, como decís vos, un hijo de Jesús, ¿no? Lo hacemos entrar, no, porque mirá, ¿no ves? ¿De quién sos hijo, fulanito? No, yo soy hijo de fulana y de mengana, y entonces, en ese punto, lo que estás haciendo allí es no poder intercambiar dialécticamente con el delirio. En el trabajo con la psicosis, uno tiene que dialectizar con el delirio, ¿no? Si alguien entra al consultorio en determinado momento, cuando está trabajando, tomando el elemento delirante del paciente, el analista a veces parece delirando tanto como el sujeto. ¿Por qué? Y porque justamente lo que trae al, al, a al orden de la transferencia es lo que no debe ser rechazado. ¿Mm? ¿De qué sirve decir? No, pero no es así como vos decís. Estás no tomando justamente lo que es la verdad para el sujeto. Estás dejando afuera eso. Puedo Sí, relatar una cosa muy pequeña. Sistemáticamente un sujeto se acerca a la institución en la que laburo y cada vez que se la convoca algo en el orden de la ley, ¿no? Cumplir algún horario o algo, siempre muere alguien. Y siempre sistemáticamente ella pide hablar con la máxima autoridad y cuando va a plantear por qué no puede cumplir con eso que le están indicando, siempre trae que se murió mi sobrina de 16 años, se murió mi sobrino de 9 años, y el resto empezó a confrontar eso diciéndole, nos estás tomando el pelo, acá nos estás jodiendo, y la interpelaban con esto. Y yo notaba que ella se alteraba mucho. Hasta que empezamos hablé con todo el equipo y les dije que no la confronten, que directamente vaya y plantee esto. Y lo que hacemos es, bueno, está bien, pero vamos a ir de a poco con esto, pero tomate el día, está bien, entendemos y demás, y eso hace que no se altere, que no genere, porque buscamos como que alguien le responda para estallar, ¿no? exacto. Y cuando estamos haciendo esto, yo siento que estamos bordeando, Sí, es lo que estás porque haciendo. después logra ir instalando lo que le vamos pidiendo, pero poco a poco, Sí. no de una sola movida, ¿no? No, claro, no, sí, no hay de una sola movida, nada, digamos. Sí. Sino es una construcción y está inteligentemente tomado eso, porque efectivamente, para, para un sujeto psicótico, eso que se presenta tiene valor absoluto. ¿Mm? Tiene, me adelanto en el concepto, tiene valor de certeza. El valor de certeza es que es eso y no significa otra cosa. Es eso. No hay forma, por eso
Por eso lo que falla aquí es el significante nombre del Padre que permita que mute en otras cosas, que es el trabajo que se hace en la neurosis, ¿no? Donde a partir de algo que se le, supongamos, ¿no? Que se le cristaliza desde un sentido a un neurótico, puede pasar a otro sentido en la medida en que eso se puede trabajar, porque hay significante nombre del Padre que permite metaforizar y que algo que tenga un determinado sentido, después de cierto trabajo puede tener otro sentido. El trabajo en la psicosis es justamente tener en cuenta efectivamente, como contaba Roxana, que hay algo, que hay una imposibilidad por parte de ese sujeto psicótico de poder hacer ese cambio metafórico, ¿no? Hay una rigidización donde eso es eso y no es de ninguna otra manera. Y esto es necesario poder pescar en la clínica. Porque si no vamos a estar pegándonos la cabeza contra una pared imposible de atravesar, ¿no? Y no solamente eso. Esa transferencia va a caer. Va a caer porque, y ahí voy al segundo elemento, lo que en el ejemplo que trae Roxana, es muy importante que alguien tome efectivamente ese delirio, porque si él o ella, no importa, puede hacer lazo social con ese delirio, está en mejores condiciones de poder abrirse a otro tipo de significaciones, donde esto aparece. Hay un ejemplo, hace muchos años, de cuando yo era residente, así que imagínense, muchos años, al hospital, en donde hice la residencia, llegaba en el verano un paciente psicótico que él decía que era el Hijo de Dios y que brindaba su palabra, ¿no? A los fieles, digamos, que iban a escucharlo. Y él, al igual que Jesús, lo hacía entre los pescadores. Entonces iba por Mar del Plata, Necochea, ¿no? Distintos lugares donde habían pescadores, y él hablaba como cualquier pastor, digamos, de cualquier iglesia, y tenía su grupo de fieles, ¿no? Donde lo escuchaban y decían, bueno, yo soy el Hijo de Dios, ¿no? El punto es que los otros lo escuchaban metafóricamente y en realidad, tenía absoluta certeza de que era el Hijo de Dios. Pero esa certeza tenía posibilidad de hacer lazo social con los otros, con los pescadores que lo estaban escuchando. ¿Por qué se lo veía en el verano? Porque en el verano llegaban los turistas y se le hacía más difícil predicar entre pescadores, ¿no? Pero, digo, ahí lo que permitía es que ese delirio tuviera un contexto en el texto de los demás. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Esto pasa muchas veces, ¿no? Donde un sistema delirante se sostiene a partir del lazo que produce con otros, ¿no? Y a veces sucede en algunos lugares religiosos, o muchas veces en estructuras piramidales muy fuertes, tipo el ejército o las fuerzas de seguridad, donde se ubica allí como un elemento, digamos, que está cumpliendo una función determinada, y en la medida en que entra, digamos, en esa función que la institución la demanda, el tipo se puede funcionar más o menos bien. Bueno, seguimos. Decía, en otros términos, simboliza lo que sucede en términos de significación. Muy a menudo no sabe si escudriñan las cosas en detalle, si las cosas le son o no desfavorables, pero busca qué indica tal o cual comportamiento de sus semejantes. Tal
o cuál rasgo observado en el mundo, en ese mundo que nunca es pura y simplemente inhumano, puesto que está compuesto por el hombre. ¿No? Digo, cada elemento tiene una referencia para sí. ¿No? Me acuerdo de una mujer que decía, hoy salí a la mañana y el vecino estaba barriendo. Y me ponía cara de... ¿no? Y yo hacía cara de circunstancia, obviamente, porque no tenía ni idea qué era lo que me quería decir, pero de alguna manera tenía una significación plena para esta persona. Y no es solo una significación plena, esto es un elemento importantísimo también en la psicosis, sino que es para la propia referencia. Está hecho para él. Esto de que esté hecho para él, que sea autorreferencial, tiene que ver con lo que Freud trabajando el concepto de psicosis, de megalomanía, ¿no? Donde todo es una referencia propia. Lo que sucede para algo como señal para él. Dice, hablando del auto rojo, yo buscaba mostrarles al respecto el alcance diferente que puede tener el color rojo, según lo consideremos en su valor perceptivo, en su valor imaginario y en su valor simbólico. Acá está hablando de RSI, real, simbólico, imaginario. Esto es, el valor perceptivo, ¿no? Lo que se percibe directamente, la imagen en sí. ¿Como lo real, el valor perceptivo? Sí, sí, porque pensá en la percepción en el sentido biológico, ¿no? Bien. En su valor imaginario, el rojo puede significar tal cosa, ¿no? En el imaginario, y un valor simbólico, ¿no? Vaya uno a saber el rojo, qué le puede significar a alguien en ese sentido, digamos, pero que simboliza algo, e insisto, para él. Es un mensaje para él, es un signo para él. También en los comportamientos normales, rasgos hasta cierto momento neutros adquieren un valor. Dice, a fin de cuentas, ¿qué dice el sujeto, sobre todo en cierto periodo de su delirio? Que hay significación. Es lo que estábamos diciendo recién. Significa algo para él. Significa algo para él. Hay significación. El punto es que la significación es para él. ¿Cuál significación? No sabe, pero ocupa el primer plano, se impone y para él es perfectamente comprensible. Y justamente porque se sitúa en el plano de la comprensión, como un fenómeno incomprensible, por así decirlo, la paranoia es tan difícil de captar y tiene también un interés primordial. ¿No? Digo, pasa tal cosa y eso es un signo para él. Ya sea cualquier elemento persecutor, ¿no? Donde es una señal para ese sujeto. ¿Y una señal de quién? Vamos a usar otra vez es una señal de este otro. ¿Se acuerdan que ubicamos otro con mayúscula? El gran otro. Es un otro absoluto. No es un otro tachado. Es un otro absoluto. ¿Qué significa que es un otro absoluto? Que no puede detenerlo nada. No hay forma de que se le encuentre alguna falla. Y como tal, tiene un poder absoluto sobre el sujeto. ¿Y poder para qué? Para convertir a ese sujeto psicótico en objeto del otro. Es allí donde se ubica, como objeto. ¿Y objeto de qué? De esas señales que están dedicadas para él.
ese otro absoluto, sin tachar, ese otro absoluto sin tachar, genera signos que son para él. Y que, como Lacan dice, algunos en el sistema delirante, el psicótico puede encontrarle un sentido, ¿no? Y en otros ni siquiera sabe, pero sabe que es para él. Eso sí, lo sabe. Sigo. Si a este propósito se ha podido hablar de locura razonable, de conservación de la claridad, del orden y de la abolición, se debe al sentimiento de que, por más que avancemos en el fenómeno, estamos en el dominio de lo comprensible. Hasta cuando lo que se comprende no puede siquiera ser articulado, numerado, insertado por el sujeto en un contexto que lo explicite, está en el plano de la comprensión. Se trata de cosas que en sí mismas ya se hacen comprender, y debido a ello nos sentimos en efecto capaces de comprender. O sea, lo que está diciendo es, el sujeto psicótico comprende, por lo menos en algunas cuestiones donde puede determinar qué es lo que está pasando, ¿no? Puede decir algo de eso, e incluso en aquellas cuestiones donde no puede decir algo, pero sí comprende que es para él, que es lo que decíamos antes, ¿no? Se trata de cosas que en sí mismas ya se hacen comprender y, debido a ello, nos sentimos en efectos capaces de comprender. De ahí nace la ilusión, y esto es importantísimo, ya que se trata de comprensión, comprendemos. Pues justamente no. Esto es, si lo hacemos desde el lado de la comprensión, de querer comprender, ahí, y acá retomo lo que habíamos visto en el primer capítulo, en la primera clase del seminario, donde la comprensión aparece en Lacan justamente como un engaño imaginario. Ah, yo te comprendo lo que te está pasando. ¿Mm? Alguien que dice, no sé, murió mi padre. Y uno puede decir, ah, comprendo, está dolorido porque muere el padre. Pero esa comprensión es en función del entendimiento propio en relación a nuestro propio universo significativo. ¿Mm? Es qué es para nosotros, ¿no? Y alguien hasta puede estar contento porque murió el padre, ¿no? No sabemos exactamente qué significa ese padre para ese sujeto. No sabemos qué significa la muerte de ese padre para ese sujeto. Si nosotros creemos que comprendemos, ya estamos fuera de juego. Porque justamente la comprensión es el engaño del analista que supone que está entendiendo. Y que por lo tanto está cerrando en un significado que tiene más que ver con el propio imaginario del analista que con lo que está diciendo el sujeto. Alguien ya lo había señalado, pero se limitó a esta observación elemental. Se trata de Charles Blondel, quien en su libro La conciencia mórbida notaba que lo propio de las psicopatologías es engañar la comprensión. Es una obra de valor, aunque después Blondel se haya negado obstinadamente a comprender lo que fuese sobre el desarrollo de las ideas. Pero ese sigue siendo el punto donde conviene retomar el problema. Siempre es comprensible. Por eso está haciendo acá una crítica a la fenomenología, ¿no? La fenomenología justamente lo que hace es, para decirlo rápidamente, es tratar de comprender a partir del fenómeno que está en juego. ¿Mm? Comprender el fenómeno, no tratar de dilucidar qué dice el sujeto en su elaboración significante, sino que hay una comprensión allí, a priori. En la formación que damos a los alumnos observamos que en ese punto siempre conviene detenerlos. El momento en que han comprendido, dice Lacan, en que se han precipitado a tapar
el caso con una comprensión siempre es el momento en que han dejado pasar la interpretación que convenía hacer o no hacer. ¿Qué piensan ustedes de esto? Se lo leo de vuelta. El momento en que han comprendido, ¿no? Está hablando de los alumnos, ¿no? El momento en que han comprendido, en que se han precipitado a tapar el caso con una comprensión, siempre es el momento en que han dejado pasar la interpretación que convenía hacer o no hacer. Pierde la posibilidad de intervenir. ¿Cómo, perdón? Se pierde la posibilidad de intervenir, de tener una intervención eficaz, digamos, en torno al padecimiento, a la estructura Exactamente. Sí. Y además, algo más, porque fíjense que lo que dicen es, si han comprendido, que tiene que ver con lo que decíamos antes, ¿no? Con esa ilusión imaginaria de suponer que estamos comprendiendo lo que está diciendo el otro, ¿no? Pero Digo, hay algo de la búsqueda y de la pregunta que se suspende y se cierran sentidos. Y no es el lugar apropiado para eso, ¿no? exactamente, Roxana, es así. Por eso él dice, es el momento en que se han precipitado a tapar el caso con una comprensión. A tapar el A tapar. caso. ¿Eh? Claro, cierra esto de la comprensión. Exactamente. Digo, está tapando. Esto es, no permite que emerja allí algo de la verdad del sujeto. Claro. Y la verdad del sujeto aparece en las cadenas de significantes, ¿no? En lo que va diciendo. Tal cual. No en lo que quiere decir, sino en lo que va diciendo. Bien. Ahí pasaría a tener el saber el analista y no el paciente. Claro. Es que es el supuesto. Si no, si el que comprende ya deja de ser el supuesto, el saber, ¿no? Yo sé lo que le pasa al otro. Tal cual, exactamente. Sí. ¿No? Y tiene que ver efectivamente con un elemento central que lo están trayendo tanto vos, Norma, como recién Roxana, que es en relación a qué lugar tiene el saber en psicoanálisis. Claro. ¿De qué saber estamos hablando? Obviamente no es el saber referencial de la lógica médica, ¿no? Donde el saber lo tiene el médico. ¿No? Digamos, el médico sabe que, bueno, no sé, tiene una infección, la infección produce tantos elementos de, qué sé yo, de meningococo, supongamos, y qué medicación hay que dar. El saber es del médico. Y el paciente allí queda reducido a un objeto, en este caso objeto de estudio. Ojo, no lo estoy diciendo de manera crítica esto, porque debe ser así. Porque es un discurso distinto que el discurso, el discurso médico del discurso analista, ¿no? Porque justamente el discurso médico, que tiene que ver con la ciencia, reduce al sujeto a un objeto. Con lo que nosotros trabajamos no es con el sujeto en posición de objeto, ¿no? Estamos muchas veces, la mayoría del tiempo estamos en posición de objeto, sino en la emergencia del sujeto. ¿Y el sujeto dónde emerge? El sujeto no es la persona que entra. Se sienta en el sillón o se acuesta en el diván. Eso no es eso es una persona. Claro. Es un tipo, una tipa, ¿no? El sujeto para nosotros es el que emerge en la cadena significante. El sujeto es, ¿se acuerda lo que habíamos dicho? Que es cuando va hablando un sujeto, un significante se une a otro significante y ahí adviene algo del sujeto. ¿Todas las palabras son significantes? No. Son justamente algunas que son significativas para ese sujeto, ¿no? Que las podemos pispear ahí cuando el significante se repite o donde hay una equivocación, un acto fallido,
un olvido. Eso implica la emergencia del sujeto. A este sujeto nos dedicamos nosotros. Es el sujeto del lenguaje, Claro, no la persona de carne y hueso. Obviamente es un sujeto encarnado. Por eso muchas veces los síntomas vienen escritos en el cuerpo, de alguna forma. Bien, seguimos. En general, esto lo expresa con toda ingenuidad la fórmula: el sujeto quiso decir tal cosa, lo que decíamos antes. El Claro. sujeto quiso decir tal cosa. ¿Y vos qué sabés qué quiso decir este sujeto? Digo, vos estás dando el entendimiento tuyo de lo que está diciendo, ¿no? Y en realidad se trata de lo que dice, no de lo que quiere decir. Daré ahora una idea del punto donde converge este discurso. Lo importante no es que tal o cual momento de la percepción del sujeto, de su deducción delirante, de su explicación de sí mismo, de su diálogo con nosotros, sea más o menos comprensible. No es eso. ¿No? A ver cuándo logro comprender lo que me está diciendo. ¿No? A ver, No. Justamente, si estamos diciendo que en el punto en el que rápidamente lo cerramos en la comprensión, estamos tapando lo que el sujeto está diciendo. claro. ¿Mm? Por eso es imprescindible poder escuchar, porque efectivamente esto sucede también en la neurosis, pero también en la psicosis, ¿no? Donde esos significantes que el sujeto porta son significantes porque son significativos para ese sujeto. Por lo tanto, es necesario poder utilizar eso. ¿Qué es eso lo que está diciendo? Creo que vamos acá, ¿no? En alguno de esos puntos. ¿Sí? En alguno de esos puntos surge algo que puede parecer caracterizarse por el hecho de que hay, en efecto, un núcleo completamente comprensible. Que lo sea no tiene el más mínimo interés. En cambio, lo que es sumamente llamativo es que es inaccesible, inerte, estancado en relación a toda dialéctica. Es lo que decíamos antes en relación a la cuestión de la certeza. Claro. En relación a la certeza. Vamos a hacer lo mismo que hicimos los otros días como para poder ubicar por qué eso es así. Habíamos hablado de los 3 tiempos del Edipo, ¿no? Un primer tiempo, yo voy a hacer un recorte en relación a la cuestión de la palabra y la validación de la palabra como ley. En primer tiempo del complejo de Edipo, donde la palabra de la madre es ley. Es eso y no es más que eso. No significa otra cosa. Aquí la palabra es signo, no es significante. ¿Se entiende por qué digo que es signo y no es significante? Bien. El segundo tiempo, donde la palabra del Padre es ley. Es lo que, donde aparece el Padre, se lo nombra de distintas maneras, Padre terrible, Padre salvaje, ¿no? ¿Qué es lo que lo hace como terrible al Padre aquí? Es que hace una interceptación, ¿no? Absoluta en relación a la madre, pero donde su propia palabra es ley. Aquí no hay significante, seguimos en el ámbito del signo. Lo que dice el Padre es eso, ¿no? Esto lo estoy haciendo en este momento de esta forma, pero en realidad después lo tenemos que complejizar más, porque si lo dejamos linealmente así, nos va a faltar elementos para entenderlo un poco más profundamente. Pero esto lo estoy trayendo para ubicar que en este tercer tiempo es donde actúa ya no el Padre como tal, sino el significante que lo representa al Padre, ¿no? Que es el significante nombre del Padre.
¿Y qué hace el significante del nombre del padre? Actúa sobre el deseo de la madre. ¿Para qué? Para producir, a ver si se ve ahí, la metáfora paterna. Para delirante ya vamos a tener tiempo. La metáfora paterna, que acá sí empezamos a hablar de significante. ¿Mm? Aquí hablamos de significante porque justamente es donde está la posibilidad de metaforizar, donde algo puede significar otra cosa, ¿no? Donde en una intervención, en una neurosis, donde alguien dice, mi padre me abandonó porque no tomó en cuenta esto, aquello y lo otro, y uno por ahí le puede señalar que su padre hizo alguna otra cosa donde se demuestra que no aparece como abandono. Entonces, el padre puede significar otra cosa a partir de una intervención. Por eso es una metáfora, ¿eh? Porque no queda fijado. Ahora, si no existe, si no aparece este significante nombre del padre, lo que va a haber es una rigidización donde una palabra signifique eso y no otra cosa. Eso es un signo, porque significa algo para alguien. ¿Mm? Y significa eso y nada más que eso. ¿Se entiende? Si no se entiende, paramos y vamos de vuelta. Porque eso es central justamente para poder entender esto, ¿no? Que es que la interpretación que tiene el sujeto tiene que ver con los significantes con los que cuenta y con los que no cuenta. Esa certeza que tiene el psicótico, ¿no? Alguien que dice, bueno, siempre uso el mismo ejemplo porque me resultó, tal vez porque debe ser uno de los primeros que escuché en una sala de internación de pacientes psicóticos. Estaban haciendo una ronda, una especie de asamblea entre los pacientes, y uno habla, y otro, que no lo escuchaba, le dice, habla más alto, y el que estaba hablando se para en una silla para hablar más alto, ¿no? Donde justamente no hay posibilidad de metaforizar el más alto. Claro. Ahí es literal, ¿no? Por eso dice, vuelvo a leer el última parte. En cambio, lo que es sumamente llamativo es que es inaccesible, inerte, estancado en relación a toda dialéctica. No hay, es más alto, es más alto. Aunque le digan, no, tenés que elevar la voz y se va a parar más alto. Porque no hay forma de que capte la metáfora. ¿Te puedo hacer Ojo. una pregunta? Sí, Perdón. dale, para eso estamos. Lo que no es metaforizable es todo significante o solamente en relación a ese agujero. Está bueno. ¿Qué les parece? Está buenísima la pregunta de la compañera. Porque a lo mejor un sujeto psicótico sí entiende un chiste. Quizás es una burrada lo que voy a decir, pero me parece que una cosa es la función, sería, si no puede metaforizar a ver, no lo puede en ningún aspecto. No creo que tenga que ver con o cuando se hace referencia a algo que cae en ese hueco. Creo que lo que acontece ahí es otra cosa. A ver, Pero en Roxana, realidad lo que no puedes. Roxana, en ese sentido, acordate cómo eran un significante y otro significante. Estoy haciendo la red de significantes, ¿no? Toda esta red. Y hablábamos de un agujero. Aquí, vamos a ponerlo acá. Cuando el sujeto psicótico está moviéndose en esta parte de la red, sí tiene posibilidades de metaforizar. Ahí sí, como decía recién la compañera, puede captar un chiste, puede captar una poesía, puede hacer poesía, ¿no? El problema es cuando ingresa acá,
acá está faltando el significante. Entiendo. Yo ¿No? pensaba que era algo que se daba en todos los aspectos, o en todas las posibilidades, que no había posibilidad de. Está buenísimo la aclaración. Mira, muchas veces sucede, fundamentalmente en pacientes cronificados, eso se veía mucho, supongo que debe haber alguno todavía, pacientes que están internados crónicamente en grandes hospicios, el Borda, Moyano, donde durante mucho tiempo han estado sin ningún tipo de abordaje, entonces ese agujero no solamente no fue circunscripto, sino que cada vez se agrandaba más, ¿no? Y termina muchas veces arrasando con toda la red de significantes. Y ahí sí pasa esto, pero es todo agujero, podríamos decir, ¿no? Por eso muchas veces en esas psicosis cronificadas terminan en la demenciación, ¿no? Sí, yo pensaba que era la diferencia entre estar compensado y no compensado, ¿no? Que en ambas situaciones no puede metaforizar, pero cuando no está compensado, cuando cae por ese agujero, era como otra situación. Pero, claro, entiendo que no es así. No, la cuestión es justamente es porque, a ver, lo vamos a ver también con el caso Schreber, que si nos da el tiempo vamos a avanzar sobre eso ahora. El sujeto puede estar hasta años circulando en esas partes indemnes de la cadena de significantes. Y hay algo en algún momento de su vida donde ingresa en ese agujero y es donde en ese momento emerge, digamos, hace una disrupción, el desanudamiento del sujeto. ¿Mm? Ese anudamiento que tenía la cadena empieza a desanudarse porque no tiene con qué responder ante eso. ¿Sí? Fíjense me adelanto un poco, pero porque en realidad estamos charlando el texto más que seguirlo linealmente. Schreber, si ustedes escuchan, miren, yo les voy a leer, porque Lacan hace una referencia de años, digamos, de algunos elementos significativos, se equivoca, pone mal los años, Lacan, no, me fui al texto de Freud sobre el caso Schreber, ¿no? Bueno, Freud pone una serie de datos biológicos, ¿no? del tipo. Nace en 1842, en 1861 muere el padre a los 53 años. Y esto tiene un valor, porque el primer brote es justamente cercano a esos 53 años. Entonces, ahí es necesario poder escuchar por qué eso tiene valor significante. Después, en 1877, muere su hermano, 3 años mayor que él. En 1878 contrae matrimonio. Y en 1884 es candidato a la Cámara Baja del Parlamento, al Reichstag de Alemania. En 1884, justamente unos meses después, tiene esa primera internación durante algunas semanas. Tenía ahí 52 años y pico. Por lo tanto, ahí uno podría decir, ¿no? en esto, que se encuentra con dos elementos que nos lleva vamos a volver, no es una consigna política, vamos a volver al texto. Hacemos así. Este hombre se movió durante toda su vida justamente en esto.
en todos estos elementos significantes, sin que tocaran, o por lo menos sin que tocaran plenamente ese agujero de significación. A los 53 años, o cercanos a los 53 años, vuelvo a decir, es un significante porque es cuando muere el padre, ¿no? Es elevado a un rango importante en el Reichstag, en la Cámara de Diputados, ¿no? O sea, donde él tiene que responder ante una instancia socialmente superior, ¿sí? Él tiene que responder ante eso. Y justamente para este sujeto, ese elemento referencial, si yo les digo un elemento socialmente diferenciado, ¿no?, de rango superior, se dan cuenta que de alguna manera significa simbólicamente un lugar de padre, podríamos decir, ¿eh? Simbólicamente. Sumamos a su vez el elemento referencial de los 53 años, muerte del padre, etcétera, etcétera. Entonces, hay algo ahí, hay un significante con el cual el sujeto no tiene cómo responder a eso. ¿Cómo respondo a ser miembro del Reichstag? O, de acuerdo al segundo brote, ¿cómo paso a ser presidente de la Suprema Corte? Otra vez, un elemento referencial de... Hubiera venido acá, Carlos. ¿Cómo? Hubiera venido acá a la Argentina Sí, sí. para ser presidente de la Corte. Sí. Sí. Poner. Por lo menos tenía la dignidad de brotarse. Digo, entonces en ese sentido hay algo ahí de no tener con qué poder responder a eso. ¿Responder con qué? Con un significante que signifique eso, ¿no? O con la posibilidad de metaforizar donde no quede simplemente como un ideal absoluto con el cual el sujeto no puede hacer nada, ¿no? Porque nunca se va a llegar a ese ideal. Bien. Sigo. Tomemos la interpretación elemental. Tomando algunas cosas, Carlos, puede ser. Sí, dale, dale. Recuerdo que en la residencia había a veces estos planteos por ejemplo, ¿no?, si el psicótico podía entender un chiste o no lo podía entender. Estaba esta cuestión de si la falta del significante en el nombre del padre, al impedir el deslizamiento de la cadena significante, hacía que la persona no pudiera metaforizar, y entonces esto afectaba a toda la cadena, no era solamente el momento, digamos, el lugar del agujero, o el momento de enfrentarse a tener que responder a esta instancia, ¿no? Bueno, unos decían que sí, otros decían que sí entendía chistes, otros que no los podía entender, discusiones que había ahí entre los residentes, y otros planteaban esto de las personalidades como sí, ¿no?, que parecen, entre comillas, normales, neuróticas, por decirlo así, pero que por ahí si uno los escucha un ratito más, aparece esta cosa que es medio rara, ¿no? Como ciertas rarezas en la forma de entender o de pensar, con lo cual entonces no habría esta posibilidad, digamos, metafórica, salvo el momento de enfrentarse al hueco, ¿no? Sino que es algo general, que afecta a toda la cadena. Sí. Sí. Lo cual entonces implicaría que está afectada la posibilidad de metaforizar en general, Sí. que pueden parecer como que sí, pero medio rarito, en ciertos momentos, ¿no? La cuestión es que en ese punto, me parece que por el lado de Lacan, me parece que ese punto queda saldado, en el sentido ¿no?, de que, y de hecho, no solamente por el lado de Lacan, en la clínica, atendiendo psicosis, hay momentos en los cuales el psicótico puede hacer una metáfora. Muchísimos.
Porque si no, no podría ni siquiera moverse en la vida cotidiana. Hay algo de la metaforización que puede circular, en mayor o en menor medida, y tiene que ver justamente con el grado de no borde, digamos, o de difusión del borde de ese agujero, que puede ser mayor o menor, ¿no? Pero efectivamente, de hecho, hay pacientes psicóticos geniales, digamos, que más allá de sus momentos de brote, pueden tener una producción intelectual, metafórica, hasta poética, si vos querés, valiosísima. Pero es el punto del agujero donde el nombre del padre no está funcionando. Por supuesto que afecta la totalidad de la cadena, pero eso no quiere decir que toda la cadena esté agujereada. Por otro lado, lo que vos estabas diciendo, de aquellos que parecen normales y demás, sí, claro, hay psicosis subclínica, hay muchísimo. La cuestión es que si uno no está advertido de eso, puede ser que escuche durante mucho tiempo a alguien, a un paciente que está en una estructura psicótica, pero compensada, y que tal vez no se descompense nunca. Pero ¿cómo uno hace el diagnóstico? No por la compensación o descompensación, por si aparece claramente alucinaciones y delirio, sino justamente cómo se comporta en la cadena significante, ¿no? El diagnóstico se hace por la cadena significante, el diagnóstico se hace por el discurso del sujeto, ¿no? Yo les comentaba, si no les comentaba los otros días, se los comentó ahora, de una mujer que atendía hace unos cuantos años, que había trabajado como empleada en un juzgado de paz durante, no sé, había entrado de muy jovencita, a los 18 años, y yo la vi, esta mujer, cuando tenía 50 y pico de años, y era muy eficiente en su trabajo y demás, y la veo porque ella hace un brote psicótico y de su pueblo, en un pueblo de acá de la provincia de Río Negro, la derivan, yo la veo en ese momento, y si uno la escuchaba a ella, tenía, digamos, una absoluta coherencia en lo que iba diciendo y demás, pero en determinados momentos aparecían cosas que, como decías vos, suenan raras, ¿no? Por ejemplo, me decía, bueno, no, ayer terminé temprano de trabajar, así que me fui a la casa de mi hermana, cita en la calle San Luis 1490 de esta capital, decía, ¿no? El resto se lo escuchaba normal. Y uno puede decir, bueno, una cosa medio rara, ¿no? Y en realidad era muy interesante porque justamente ante este agujero, ella respondía con algo también en el orden de lo imaginario. ¿Con qué imaginario respondía? Con el discurso de su trabajo. Fulanita cita en la calle de esta capital de tantos años, ¿no? Como eran las fórmulas, digamos, los formularios con las cuales ella trabajaba. Eso hay un valor imaginario, pero le servía de alguna manera para cubrir algo de ese agujero. ¿Se entiende? Y uno podría decir, bueno, el resto de las cosas anda bien en su vida, se casó, tiene hijos, trabaja, tiene proyectos, pero, bueno, aparece algo en el orden del lenguaje, ¿no? Que es donde uno justamente hace el diagnóstico, porque el sujeto se lee en el discurso, no en otro lugar, no en los fenómenos que genera, no en los fenómenos que genera. Eso hacen los fenomenólogos, pero no los analistas. El analista, justamente, cuando habla de sujeto, no es la persona,
es la emergencia del sujeto en el discurso. Ese es al sujeto al cual nosotros nos dedicamos. Digo porque sujeto puede servir en otros discursos con otra conceptualización, ¿no? La policía dice, bueno, se acercó un sujeto femenino de tanta edad, ¿no? Tiene otra significación que para nosotros. Pero cuando se escarba, digamos, en este discurso, como sí, ¿no? ¿No aparece en algún momento alguna cuestión delirante de fondo que sostiene todo ese esquema que parece normal? Digo, para mí me interesa sobre todo por el lado de la cuestión penal, ¿no? Si un psicótico roba o mata a alguien, se lo puede considerar, supongamos no está brotado, no está delirante, se lo puede considerar, digamos, que entendió exactamente igual como se le podía reprochar a un neurótico, cuando el tipo va en banda, ¿no? Y se adhiere al otro, Sí. es responsable, o sea, su valor de lazo social, de ir a robar, el tipo sabe que está mal. No es que dice, sí, es lo mismo, ¿no? Pero tiene ese mismo valor, decir, bueno, usted es responsable porque usted sabe que va a robar y está mal. Y por ahí, para el tipo tiene el valor de, estaba con un grupo de gente en el cual se sostenía y fue a robar. O si mató a alguien y no estaba delirando, pongamos. No, porque qué sé yo, era el chorro del barrio y lo maté. Sí. Bueno, ahí también me parece que está el discurso jurídico, ¿no? Que no es el discurso del analista. Vuelvo a repetir, no estoy diciendo que sea ni mejor ni peor, es distinto, es otra cosa, ¿no? Entonces, ¿cuál es la responsabilidad del sujeto? Sería la pregunta en ese punto, ¿no? Claro. La responsabilidad penal, de eso sabés más vos, Julio, que No, porque en general, si es un neurótico, en general, salvo que haya pasado algo especial, y es responsable. Hasta donde yo tenía pensado, bueno, si es un psicótico, por más que parezca normal, entre comillas, que hace su vida normal, hay una cuestión de fondo que no la puede pescar como un neurótico. Entonces, lo que hace tiene otro valor. Igualmente ahí, en el ámbito penal, están los psiquiatras que dicen que si el tipo no está brotado, es normal. Y entonces va en cana, listo, no hay vuelta que darle, ¿no? La única excusa es que esté re loco, entonces ahí Claro, pero ahí justamente en el discurso jurídico, la incapacidad del individuo para responsabilizarse tiene otros parámetros, me parece también, que quiero decir, no es dentro de un discurso o un saber como de lo que estamos hablando, porque de hecho los psiquiatras no están usando esos términos para hablar de la incapacidad del individuo para asumir la responsabilidad de un asesinato, por ejemplo. Me parece que es como difícil de utilizar esto que estaba diciendo Carlos respecto al sujeto. Si yo conceptualizo un sujeto en el discurso psicoanalista, del psicoanálisis, estoy hablando de una cosa en particular, ¿no? Pero si yo hablo de sujeto, por ejemplo, como decía Carlos recién, en el discurso policial, es de otra manera. Entonces a mí me parece que la diferencia, sobre todo en el discurso jurídico, es que la incapacidad del individuo, que de hecho no hablan de sujetos, porque el Código Penal no habla de sujetos, habla de individuos o de personas físicas o jurídicas, la incapacidad de asumir la responsabilidad la definen como de otra manera. Sí, básicamente se basa en la conciencia. Si el sujeto era consciente de lo que hacía o no era consciente. Pero por eso. yo planteo sobre eso. La conciencia que tiene un neurótico, salvo que, no sé, esté en un momento de desborde muy fuerte en el cual no pueda dar cuenta de lo que hace, y que también lo haría, supongamos, inimputable, porque eso no tenía la conciencia más o menos prendida o encendida, cuando en general, digamos que fuera de esos momentos puede funcionar por esta cuestión de la metáfora, lo imaginario. Ahora, yo tenía entendido que en la psicosis, por lo menos las veces que tuve que hacer planteos periciales, es que el tipo tiene una cuestión de base que es diferente a la neurosis, por lo cual no se lo puede tratar igual.
más allá que no sea una enfermedad, como decir, bueno, esto sí es sano y esto es enfermo, pero vive la vida, aunque parezca normal, de una manera distinta, ¿no? Esto decía Lacan de la mesa con las tres patas. Mientras se apoya en las tres patas, funciona. Parece que está todo normal, es una mesa común y corriente. Como se apoya en la parte de la mesa que le falta la cuarta pata, se va de carajo, ¿no? Bueno, cuando el sujeto, la persona, digamos, psicótica, comete un delito y está con las tres patas, está funcionando aparentemente como si, bueno, para algunos es imputable porque es un tipo normal, común y corriente, ¿no? Pero por eso mismo también es tan difícil probar la inimputabilidad de la persona en el derecho. Es muy complejo eso. Sí. Como defensa jurídica. Yo en general planteo eso, que en la ¿No? psicosis es Pero algo digo, distinto, como defensa ¿no? jurídica, es muy difícil de probar la inimputabilidad. Sí, Bueno, pero justamente podemos pensar que es aparte, me parece. difícil porque el discurso de este espacio es culpable o no, ¿no? Y no te deja mucho margen ahí para pensar en las variables que pueden darse. Yo estoy leyendo justamente sobre las cámaras Gesell, sobre los impactos que tienen y cómo se llevan adelante, y la verdad que las personas que llevan adelante hacen un enorme trabajo en explicar que a veces no es tan sencillo cerrar algo en si es culpable o si sufrió, en este caso, abuso o no. La demanda de los individuos de este estamento solicitan eso, y es un diálogo ahí complejo de sostener, porque muchas veces no se cierra con que si es o no es culpable, si fue objeto de un abuso sexual o no, por ejemplo. Pero es un tipo de discurso que quizás les viene bien a muchos para manejarse en esas dos líneas. Eso no es. Por eso quizás el diálogo con otras instituciones y demás es tan complejo, ¿no? sí, y además, por ahí volviendo sobre lo que estábamos viendo recién. La lógica que sustenta al discurso jurídico obviamente apunta a cosas distintas a las que apuntamos nosotros. En principio, nosotros recién estábamos hablando de algo, fíjate cómo rápidamente, y entendiblemente, desde el discurso jurídico, se intenta una síntesis, o sea, algo que dé una explicación en términos de absoluto. Y justamente nosotros hacemos todo un trabajo opuesto a eso. No a la objetivación, sino a la subjetivación, ¿no? De caso por caso. Caso por caso, y creo que el concepto que también es muy diferente es el concepto de verdad. Por ejemplo, pensando en las cámaras Gesell, o en algún tipo de pericia, yo hablo también medio de costado porque no me dedico a eso, pero muchas veces lo que se intenta es arribar a alguna verdad. Bueno, pasó tal cosa, no pasó tal cosa, tiene plena comprensión de qué estaba haciendo cuando asesinó o no, arribar a alguna verdad. Y el concepto de verdad ya es diferente. En esto que vos decías, bueno, de objetivar o no objetivar, la verdad es una verdad distinta a la que aludimos en psicoanálisis. Para pensar, bueno, tal vez pueda hacerse hasta responsable en términos de saber que hizo algo que estuvo muy mal, si asesinó estando no compensado. Hace poco el hospital de Viedma sufrió un altercado por un paciente que en algún momento tuvo una condena por homicidio, y en el momento en el que se lo condenó fue porque se decidió hace unos cuantos años que sí estaba en condiciones de responsabilizarse por lo que había hecho. Ahora, ¿por qué él siempre tuvo ahí un núcleo irreductible de delirio, que sí, por supuesto, acotado, con medicación, con abordajes diversos, pero y siempre subsistió, digamos? El por qué mató sigue siendo delirante.
sabe que lo que hizo está mal y por eso, bueno, lamentablemente, digo lamentablemente porque salió peor de lo que entró. Pero bueno, el por qué lo hizo ahí, tal vez sí, a nosotros nos cabe pensarlo de otro modo, más en el orden de la verdad del sujeto, que sí sigue siendo algo delirante las razones por las cuales él, bueno, cometió uno de los asesinatos que cometió. Creo que el concepto de verdad ahí nos diferencia bastante a un discurso y a otro. El de verdad y el de responsabilización subjetiva, digo, que es distinto a lo punitivo, digamos, si es culpable, por ejemplo, o no. Si puede responder en relación a eso que hizo, que es a lo que nos dedicamos tanto para la neurosis como para la psicosis, ¿no? Nosotros. A ver, voy a ir avanzando un poco más rápido. Voy página 38. Inicia el texto, indiqué la vez pasada alrededor de qué gira el fenómeno de interpretación. El fenómeno de interpretación se articula en la relación del yo y del otro, en la medida que la teoría psicoanalítica define el yo como siempre relativo. Aquí también me parece que está bueno para poder pensar la cuestión allí de la responsabilización del sujeto, ¿no? En la psicosis pasional, lo que se llama el núcleo comprensible del delirio, que es de hecho un núcleo de inercia dialéctica, se sitúa evidentemente mucho más cerca del yo, del sujeto. En resumen, precisamente por haber desconocido siempre de manera radical en la fenomenología de la experiencia patológica la dimensión dialéctica, la clínica se descarrió, ¿no? Cuando dice dialéctica es esto, digamos, lo que entra en discurso. Lo que entra en discurso. Voy un poco más abajo. Parece que a partir de la entrada en el campo de la observación clínica humana, desde ese siglo y medio en que se constituyó en cuanto tal, con los comienzos de la psiquiatría, que a partir del momento en que nos ocupamos del hombre, hemos desconocido radicalmente esa dimensión, que, no obstante, aparece en cualquier otra parte, viva, admitida, corrientemente manejada en el sentido de las ciencias humanas, a saber, la autonomía como tal que posee la dimensión dialéctica. Y acá, de lo que está hablando es que, ¿qué es el lenguaje? Dice, lo que se olvidó es eso, en la definición en las distintas abordajes del ser humano, es la dimensión que tiene el lenguaje para nosotros. Para nosotros estamos parasitados por el lenguaje. Nosotros creemos que manejamos el lenguaje. Y el lenguaje nos maneja porque justamente nos articula. Cuando Lacan habla de la estructura del sujeto, la estructura es el lenguaje. La estructura es el lenguaje. Entonces, si la estructura es el lenguaje es quien nos estructura en ese sentido. Estoy haciendo un juego de palabras, pero en realidad tiene que ver justamente cómo estamos en relación de dependencia en torno al lenguaje. No es algo que nosotros manejemos. No es una cuestión del yo. Estamos tomados justamente por el lenguaje. Y en ese sentido, el inconsciente, cuando Lacan dice, el inconsciente está vacío, y por ahí 2 párrafos más adelante dice, el inconsciente que está lleno de significantes. Dice, ¿cómo? ¿Está lleno de significantes o está vacío? ¿No? Entonces, es que justamente el significante como tal es vacío. El significante por sí solo no tiene ningún valor. El significante tiene valor en la medida en que aparece en la cadena significante en la relación con los otros significantes. Si no, no tiene ningún valor. Vacío, ¿no? Por eso dice, la autonomía como tal que posee la dimensión dialéctica, la autonomía que tiene el lenguaje. Somos hablados. Nosotros creemos que hablamos,
que manejamos el lenguaje. Yo sí, ¿cómo no voy a manejar? Si yo digo lo que quiero decir. Bueno, sentate o acostate 2 minutos en el diván y vemos, ¿no? Entonces, y este es un punto central, y él está haciendo hincapié en esto desde el comienzo, porque está instalando los ejes centrales de lo que es su clínica, su conceptualización clínica, ¿no? A ver, voy un poco más. Página 39. La pregunta, ¿quién habla?, que ha sido promovida suficientemente aquí como para adquirir todo su valor, debe dominar todo el problema de la paranoia, ¿no? Dice, ya se los indiqué la vez pasada, recordando el carácter central en la paranoia de la alucinación verbal. Saben el tiempo que tomó percatarse de lo que, sin embargo, es a veces totalmente visible, a saber que el sujeto articula lo que dice escuchar. ¿Qué está diciendo en esto de quién habla? ¿Quién habla, efectivamente? Si estamos diciendo que somos hablados, que el lenguaje viene de otro. Porque si no existe ese otro, no hay implantación del lenguaje. ¿No? Entonces, son las distintas cuestiones que tomamos en cuenta para poder dimensionar esto que decíamos recién, que la estructura es el lenguaje, y el lenguaje es lo que estructura a un sujeto. Dice un poco más abajo, dice, las que podían percibirse por signos muy evidentes, ellos mismos estaban articulando, sabiéndolo o no queriendo saberlo, las palabras que acusaban a las voces de haber pronunciado. Percatarse de que la alucinación auditiva no tenía su fuente en el exterior fue una pequeña revolución. Entonces se pensó, la tiene en el interior, ¿no? Si no viene de afuera, después viene del interior. Y qué más tentador que creer que eso respondía a la excitación de una zona que era llamada sensorial. Está hablando aquí de la cuestión biológica, ¿no? Si viene del interior, entonces es una cuestión biológica. No sabemos si esto se aplica al ámbito del lenguaje. Hablando estrictamente, ¿hay alucinaciones psíquicas verbales? ¿No son siempre más o menos alucinaciones psicomotrices? El fenómeno de la palabra, tanto en sus formas patológicas como en su forma normal, puede ser disociado del hecho empero sensible de que cuando el sujeto habla se escucha a sí mismo. Una de las dimensiones esenciales del fenómeno de la palabra es que el otro no es el único que lo escucha a uno. Bueno, termino de leer esta parte, vamos a llegar hasta el punto 3 por hoy, y lo que les sugiero es que el punto 3, que es bastante sencillo porque trabaja sobre el caso clínico, lo vayan leyendo ustedes, y en la próxima retomamos del capítulo 3. Termino leyendo acá. Parece olvidarse que en la palabra humana, entre muchas otras cosas, el emisor es siempre al mismo tiempo un receptor, que uno oye el sonido de sus propias palabras. Acá está hablando, haciendo una diferenciación con la teoría de la comunicación humana. No sé si han leído a Vaslavsky, los sistémicos, ¿no? Donde ha hablado de emisor, receptor, mensaje, ¿no? Entonces lo que está diciendo Lacan es que uno mismo recibe ese mensaje. Y más adelante lo que va a decir es, el emisor recibe del receptor su propio mensaje en forma invertida. ¿Por qué? Porque lo que dice estructura una relación. Si yo digo, vos sos mi amo, lo que se va a encontrar es que el otro le devuelve que él es el esclavo. Bueno, vamos a parar acá. Insisto, lean el apartado 3. Si tienen leído el caso Schreber, está buenísimo, y si no lo leyeron, se los recomiendo fervientemente. Lo lean porque es muy interesante. Y además nos va a servir muchísimo para todo el desarrollo del trabajo. En la próxima arrancamos con
el otro y la psicosis de la clase 3. ¿Parece? Bien. Bueno. Gente, salvo que alguno quiera aportar alguna cuestión más, dejamos aquí. Bueno, nos Chao, vemos. muchas gracias. Chao, hasta luego. Chao, gracias. Hasta luego. Saludos. Chao, gracias. Muchas Bien. gracias, chau a todos. Chao, Chau, chao. chau. Nos vemos.